Qué bueno que toque ese punto, porque es algo que a muchos, a tu servidor en lo particular, nos llama mucho la atención, porque de repente suceden algunas conductas delictivas, se empieza a ver un aumento en la frecuencia de algunas situaciones, de algunos delitos, y empieza a haber una especie como de populismo legislativo, así lo comentaba también la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relación a que empieza a haber algún delito, como por ejemplo hay más robos de llantas de vehículos, ¿no? Y la respuesta, pues vamos a aumentar las penas sobre el robo de llantas. Empiezan a desaparecer tapas metálicas, ¿no? de alcantarillado o de servicios como agua o electricidad, y la respuesta inmediata luego es, pues vamos a aumentar las penas sobre el delito tal, ¿no? Lo cual pues poco hace, digamos, para inhibir, ¿no? La incidencia de esas conductas. En su opinión, ¿cree que esa es una manera adecuada de proceder para tener prevención sobre las conductas o los ilícitos que se puedan presentar en la sociedad? Sabemos definitivamente, Omar, y eso ya además está probado, que un incremento hacia las penas no va a resolver determinadas conductas. Pero ahí considero que primero debemos hacer un análisis de si efectivamente en eso consiste la reforma, porque decimos, bueno, vamos a aumentar, pero ¿en dónde se aumenta? Se aumentan los tipos penales, tienen una penalidad que va de mínimo a máximo, que oscila entre esta a esta. Y de repente hay como bien dices, una especulación de que se van a incrementar las penas en determinados delitos. No, la adecuación que hace la ley a la par del Código Nacional es porque el Código Nacional, por ejemplo, da algunas alternativas de unas salidas alternas para poder finalizar un procedimiento. Y la cuestión es analizar el aumento en las penas mínimas, no en las penas máximas, ¿sí? Y de repente cuando nosotros nos encontramos en esa situación es ver que los tipos penales, aparte de los tipos básicos, el que tenga una penalidad, el robo en sus diferentes modalidades, el artículo 182 del Código Penal nos habla de 3 hipótesis de pena. Esto atiende, por ejemplo, al monto, a la cuantía, y que ahorita está catalogado en UMAS. Entonces, la penalidad va a ir aumentando de acuerdo también al monto de lo robado, por decirlo así. Al valor, digamos. Al valor. Pero no tenemos el que se va a aumentar, no. Generalmente después del tipo básico viene otro listado que llamamos las agravantes del delito, que es cuando, aparte de realizarse esta conducta, ya tenemos una penalidad que oscila entre el mínimo y el máximo. Pero cuando esta conducta se realiza bajo estas hipótesis, entonces es cuando incluso podemos aumentar una penalidad más. Pero Omar, eso ya está. O sea, realmente ese parámetro que tienen las penalidades en los delitos y su aumento por unas calificativas o su disminución por unas atenuantes, eso ya está. ¿Qué sucede? Que cuando nos enfrentamos a la cuestión del Código Nacional, observamos que, por ejemplo, en la cuestión de suspensión condicional, en cuestión de acuerdos reparatorios, de un procedimiento abreviado, pues obviamente puede ser que en algunos tipos penales se obtienen ciertos beneficios para delitos que tal vez no los deberían tener, pero así lo marca la ley. Y hay delitos también que sabemos de leyes especiales que no van a tener ningún beneficio. La ley antisecuestro nos marca perfectamente que ahí no vamos a tener ciertos beneficios en muchos ámbitos. Pero
En cuestión de los tipos penales, estas reformas tenemos que analizar qué efecto tiene. Yo les decía a un grupo de especialistas cuando hicimos esta mesa de trabajo, a ver, vamos a analizar la ley que tenemos, vamos a analizar también esta reforma, vamos a hacer las cuentas para verificar en qué puede afectar o en qué no, porque si no es una especulación. Y si nosotros hacemos la sumatoria en un delito de homicidio y decimos, oye, una persona que cometió un homicidio, pero de acuerdo al Código Nacional, la pena menor es su tope y de ahí todavía vamos a reducir, entonces puede ser que alcance un beneficio de conmutación de acuerdo a lo que hoy en día establece el Código Penal. Entonces, buscamos, Omar, hacer una comparativa de tipo por tipo, verificar dónde fue el aumento, dónde no es el aumento para no especular y ver cuáles son los alcances que va a tener para la persona imputada de este delito. Y luego de ese análisis, poder hacer esa comparativa en los efectos que va a tener con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque también de repente cuando ese aumento no repercute en una operación procesal y nos causa alarma, decimos, ¿por qué? Realmente las leyes buscan obviamente una cuestión de prevención. Buscamos prevenir, los abogados consideramos que también muchas leyes ya están, que el Querétaro de hoy no es el Querétaro tampoco de hace ni 5, ni 10, ni 15 años y que es necesario entrar en una reforma que pueda regular todos los aspectos importantes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de que como abogados nos enfrentemos en muchas ocasiones también a la defensa y en la defensa pues buscaremos que se cumpla el Estado de Derecho, que la ley sea la adecuada para la aplicación a un caso, que las pruebas con las que se sentencia a una persona sean las óptimas para sentenciarlo y muchas veces se confunde el que queremos libertad para el culpable, no es así, es el respeto por los derechos fundamentales así como para el imputado cuando nos toca también apoyar a la víctima y que pueda haber esa igualdad de derechos frente a las autoridades que van a sancionar. Nos interesa mucho hacer análisis y esas comparativas porque si no estaríamos especulando de que hay un incremento y que eso va en contra y que eso no ayuda. Consideramos primero, mejor analizamos, comparamos y después aplicamos los efectos, incluso porque eso es como podemos nosotros dar una opinión más certera de lo que está pasando con esta ley. Pero claro, sin duda, solo lo que se mide se puede solo mejorar. lo que se mide. Es esto, esta pena, sale tanto, eso es sobre lo que sí podemos opinar. Y todo esta serie de reformas que son de varias disposiciones, obviamente, porque son importantes por lo que te decía hace un momento, Omar. Somos cambiantes, somos un estado cambiante, la apertura incluso que ahora los niños, los adolescentes tienen acceso a redes, el mundo está cambiando y eso es por lo que es necesario buscar las reformas adecuadas, es necesario dar a conocer. El colegio pugna mucho por la difusión. Yo creo que una manera también de prevenir, pues tal vez sea el que difundamos lo que puede pasar. Comentábamos yo en una ocasión que a veces tenemos algunas personas que han sido imputadas de delitos y las familias dicen, oye, pero pues mi hijo no cometió tal delito, pero es porque a veces la sociedad no entiende todo lo que engloba una determinada conducta y dicen, pero él solamente robó. Oye, pero es que el robo, cuando lo hizo con un arma, cuando lo hizo con un medio violento, impacta en otra penalidad, no solamente fue ese robo. Y a nosotros como abogados también nos toca mucho esta parte de poderles de manera segura explicar a los familiares de las personas que están enfrentando un procedimiento, porque esa es la parte
Omar, que consideramos que a veces se desconoce mucho. O sea, se desconoce pero ¿por qué esta penalidad o por qué no va a tener, confunden, por ejemplo, pagamos la fianza? Esa es una figura que ya no existe. Dice, pero no va a tener derecho a fianza. Por disposición constitucional hay determinadas conductas que cuando las personas son llevadas a audiencia y están siendo imputadas por determinado catálogo de delitos, van a estar en prisión preventiva oficiosa o en prisión preventiva por necesidad de cautela si el hecho se cometió bajo determinadas circunstancias. Y nos hemos encontrado que las familias son las que les cuesta mucho trabajo entender esa parte. Y ahí es cuando a nosotros que nos toca, pues desde nuestra trinchera, poder dar a conocer a las familias los alcances que tiene la comisión de un delito. Cuando es en estas circunstancias, incluso puede haber este aumento de pena o no va a estar en libertad mientras se lleva a cabo el procedimiento, mientras llevamos a cabo una serie de obtención de pruebas. Como sociedad, pues de alguna manera estar educados sobre las posibles consecuencias que tiene alguna conducta pues antisocial. Así es. Y eso, Omar, es de lo que consideramos que es de lo más importante. De repente, no, tal vez hay un principio que habla que el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento. Pero aún que se ha escuchado y aunque se sabe, realmente consideramos que no tenemos esa educación de conocer a veces hasta los tipos penales básicos y sus diferentes modalidades para que la gente sepa incluso que ante determinadas conductas hay penas también muy altas, no porque con una reforma se hayan aumentado, porque ya existe así. Y de repente pero ¿cómo es posible que se le vaya a sentenciar a tal persona por tal? Pero es que esto no es de ahorita, esto ya está, y con estas calificativas, por supuesto que la pena situaciones que pudieran parecerle a alguien, pues que no pasa nada, como por ejemplo compartir una imagen en redes sociales, ¿no? Así es. Eso, por ejemplo, que es de lo más novedoso, pero que incluso que empezó a suceder en algunos asuntos que tenían desconocimiento de que esa situación era delito. Obviamente ya como abogados lo compartimos y le explicamos a las personas el alcance de los tipos penales, y también muy importante, algo crucial es desde tal vez un lenguaje menos técnico, buscamos mucho en la asesoría a las personas tratar de explicarles esas etapas del procedimiento penal a las que va a enfrentar tanto el imputado como pues dárselas a conocer a la familia de lo que va a pasar con una persona cuando está en el centro penitenciario. Hacerle entender que el procedimiento penal va a llevar ciertas audiencias, ciertas etapas, ciertos plazos, que va a tener o no va a tener libertad, y por eso el colegio busca que los abogados en ese sentido, Omar, estemos capacitados, estemos actualizados. Por eso el principal enfoque que tiene esta mesa directiva es impulsar al máximo la capacitación de los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque es la información que nosotros transmitimos tanto a los que vamos a representar en un litigio, ahorita porque estamos aterrizando a la materia penal, pero estamos hablando de que vamos a estar ya en materia de oralidad laboral. También va a ser importante en ese tema que las personas conozcan esos derechos, esos procedimientos, qué se hace en una primera junta en una reunión de conciliación, qué va a pasar, por qué primero tengo que buscar conciliar y hasta después me voy a ir a la demanda, porque son mecanismos que el Estado busca, y que los abogados, cuando tenemos esa capacitación directa, esa capacitación nos permite no solo atender a los representados, sino también a las familias de los representados, y poderles dar esa información idónea, adecuada, y poderlos tranquilizar, a veces hasta del saber que un familiar va a estar procesado o interno un tiempo. Sí, y son herramientas que de alguna manera
agilizan y facilitan la resolución de un conflicto sin tener que llegar necesariamente a un proceso que puede ser largo y costoso, ¿verdad? Así es. De repente buscamos también dentro de las cuestiones de ética del colegio buscar, no es, el mismo sistema lo busca, llegar a esos juicios y esos litigios en el menor número posible, pero depende también de nosotros como abogados el cómo transmitimos esa información en las capacitaciones que tenemos actualmente en el colegio. Hemos buscado que la meta para el 2022 y 2023 fuera una capacitación de los abogados directa a lo que es la práctica del litigio. Hemos tenido jueces en materia federal, obviamente de otros estados también, para que nos compartan incluso como abogados litigantes los hilos, ¿no?, de lo que podemos hacer en ese juicio. A veces para no entorpecer también, para poder agilizar y para buscar ayudar a la sociedad. El lema, te lo comparto, Omar, porque es algo que del Consejo Directivo buscamos desde el inicio de esta presidencia, fue el hacer un plan de trabajo que lleva por título Abogado, Sociedad y Gobierno. Esto siempre lo comparto porque la estrategia de trabajo era que los abogados, haciendo sinergia con las instituciones públicas, que es el gobierno, pudiéramos hacer ese engrane y esa sinergia para dar una mayor ventaja a la sociedad, poder realmente ayudarlos, poder desde nuestro ámbito, poderlos ayudar a resolver los asuntos, y no necesariamente siempre son en un juicio. Hay algunos que ineludiblemente, lo sabemos, asuntos que van a tener que llegar a ese juicio, pero cuando no es necesario, porque son asuntos en los que no necesitamos desgastar todo un aparato, podemos resolverlo también a veces entre los mismos abogados. Y si los abogados, desde que nos capacitamos, estamos en esa sinergia de cuál es nuestro objetivo, cómo podemos ayudar a más personas, ese es un punto importante con el que creemos que podemos ayudar a las personas. Perfecto. No me queda más que agradecer, muy interesante todo lo que nos compartes, Presidenta Mayela. Te agradecemos mucho y pues preguntarte si hay algo más que tú quisieras agregar pues para darle colofón a esta plática. Muchas gracias, Omar. Realmente agradezco mucho a nombre del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro el espacio, el dar a conocer las actividades del 50 aniversario, el que somos un colegio que busca la capacitación como un ente fundamental, que invitamos a los abogados que no estén colegiados a sumarse a las actividades, porque creemos firmemente en que a mayor capacitación, mayor conocimiento, un mayor beneficio social vamos a poder dar a la sociedad queretana. Excelente, muchas gracias, Presidenta. Al contrario, muchas gracias a ti, Omar. Gracias a ustedes, amigos de 6enpunto.mx.